Hermanos, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña lectura en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Si tienen sus Biblias a la mano, Mateo 27, y vamos a leer ahí a partir del versículo 38, ¿sí? Leemos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, si le ama, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Noten ustedes cómo Cristo se está muriendo y todos están burlando de él. Estas palabras que están aquí escritas en el versículo 43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios, están sacadas del Salmo 22. Este es uno de los salmos llamados mesiánicos. Estos salmos anticipaban los sufrimientos del Mesías y lo que haría en la cruz. El problema con los salmos mesiánicos es investigar qué es lo que se aplica al rey David y qué es lo que se aplica al hijo de David, o sea, a Cristo. Pero si ustedes conocen el Salmo 22, hay cosas ahí que es imposible que se hayan dicho acerca de David, que forzosamente tienen que aplicarse a Cristo. Es por eso que se llaman salmos mesiánicos. Vean ustedes que cuando David escribió esos salmos, Dios le estaba mostrando lo que el Mesías sufriría para pagar por nuestros pecados, lo que costaría la redención de los pecadores. Cristo murió en la cruz más de 700 años después de que se escribiera el Salmo 22, pero las escrituras tenían que cumplirse, pasaran los siglos que tuvieran que pasar. En Mateo 27, dice Mateo que los judíos le pusieron encima un manto color escarlata. Es lo que dice el versículo 28. ¿Tienen Mateo 27? Vean lo que dice Mateo 27, 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y luego dice en el versículo 29 que le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y que le pusieron también una caña en su mano derecha. Esta caña también era en son de burla, porque aquella caña simbolizaría lo que tenían en la mano los reyes, un cetro. Entonces, en lugar de ponerle un cetro, le pusieron en la mano una caña. Aquellos judíos sabían que los reyes llevaban un cetro en la mano. Y vean lo que hicieron, que dice el versículo 29. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Eso también lo hicieron en son de burla. En lugar de ponerle una corona, como se le ponía a los reyes, le pusieron una corona, pero de espinas. Y al final del 29, vean lo que hicieron. Dice: e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Igual burlándose de él. En el 30 dice que escupieron sobre él.
Le quitaron la caña de las manos y le golpeaban en la cabeza. Y en el versículo 43, pasen hasta el 43, vean cómo se burlan de su fe. Dice, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Líbrele ahora si le ama. Es increíble hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. ¿Cuánta maldad debe de haber en una persona para que se burle de la fe de otra persona? Escuchen, no debiéramos burlarnos de lo malo de otras personas, mucho menos de lo bueno. Los judíos, aquellos que se estaban burlando de Jesús, sabían que Jesús era puro y santo. Ellos habían investigado acerca de su carácter. No encontraron en él nada digno de censura. ¿Saben ustedes por qué lo odiaban? ¿Saben ustedes por qué se burlaban de él? Porque era santo. Y ellos eran hipócritas. Lo odiaban porque no podían ser como él. Vean ustedes cómo aquí podemos ver qué cosa tan perversa es el pecado. Aquí podemos ver la naturaleza de la depravación humana. Noten ustedes cuánto tuvo que soportar el Señor, cuánto tuvo que sufrir para expiar nuestros pecados. Noten ustedes cuánto le costó nuestra salvación. Antes de venir a este mundo, Cristo estaba rodeado de gloria y de majestad. Los ángeles le adoraban y los querubines también. Pero vean ustedes todo lo que tuvo que soportar por amor de los suyos. Pero a Cristo no le importaba eso. ¿Saben por qué? Porque Él sabía lo que conseguiría muriendo en la cruz. Recuerden ustedes que Cristo no murió simplemente para hacer posible la salvación de los pecadores. Cristo murió en la cruz para asegurar la salvación de los suyos. Él vería el linaje, como dice Isaías 53. Él sabía que su muerte no iba a ser en vano. Él sabía que millones de personas serían salvas por lo que Él hizo en la cruz. Pero vean ustedes cómo los judíos se burlaban de su fe. Se estaban muriendo. Cuando se estaban burlando de Él, se estaban muriendo. Pero ni aún así lo respetaban. ¿Ustedes se burlarían de un hombre que se está muriendo? Recordemos brevemente que Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Aquellas burlas, aquella vergüenza, aquellos sufrimientos, aquella muerte que Él sufrió, es lo que nosotros merecemos, es lo que nosotros tendríamos que haber sufrido, es lo que hubiéramos tenido que soportar eternamente. Recuerden ustedes también que Adán fue nuestro representante en el jardín del Edén y Cristo fue nuestro representante en la cruz. Caímos en Adán y en Cristo somos levantados. Perdimos mucho por lo que hizo Adán en el paraíso, pero es más lo que ganamos por lo que Cristo hizo en la cruz. En los salmos mesiánicos que les mencioné, a veces no vemos claramente qué cosas se refieren a David y qué cosas se refieren a Cristo. Pero hay versículos que se refieren tanto al uno como al otro. Se refieren tanto a David como al hijo de David. David tuvo que sufrir mucho por ser fiel a su padre, a su Dios. Y exactamente lo mismo pasó con Jesús. Ahora vean ustedes, si Cristo sufrió tanto por ser fiel a Dios, ¿nosotros la tendremos fácil? ¿Esperaremos tenerla fácil? Si somos fieles a Dios, no nos van a crucificar como a Cristo lo crucificaron.
pero tendremos que ser crucificados para el mundo. Si somos fieles a Dios, si somos sinceros, la gente se va a burlar de nosotros en un grado o en otro. Cristo sufrió, y si nosotros creemos en Él, tendremos que sufrir también. Está escrito que si a Él lo aborrecieron, también a nosotros nos van a aborrecer, a menos que seamos hipócritas. Si Cristo sufrió tanto para salvarnos, ¿cómo no amarle? Cristo soportó con mucha paciencia todos sus sufrimientos. Hermanos, que Dios nos enseñe a nosotros a sufrir todo lo que tengamos que sufrir por ser fieles a Él. Vamos a ver que los judíos reconocían que Jesús tenía fe en Dios. Y vamos a ver también la prueba que es la esencia de la burla, porque le vean lo que dicen, líbrele ahora, si le quiere. Y vamos a ver por último la respuesta a esa prueba y a esa burla. Todos aquellos que confían en Dios no tienen de qué avergonzarse. Díganme ustedes, ¿qué perdió Cristo por confiar en Dios? Nosotros tampoco perderemos nada si confiamos en Dios. Entonces, vean ustedes en primer lugar que aquellos fariseos reconocían que Jesús confiaba en Dios. Pero escuchen, ¿cómo sabían ellos que Jesús confiaba en Dios? Nosotros, ¿cómo podemos saber que una persona confía en Dios? Hay personas que tienen un letrero en su coche que dice, en Dios confío. Bien, ustedes pueden decir que confían en Dios, pero ¿cómo podemos comprobar que una persona confía en Dios? Cuando Jesús era un joven, cuando Jesús era un niño, Él vivía con sus padres, vivía con sus hermanos. Él estaba apartado de los pecadores, pero se juntaba con ellos. ¿Saben ustedes qué dicen los orgullosos? Los que están llenos de soberbia, dicen, yo no me junto con la chusma. Pero Jesús no era orgulloso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Jesús confiaba en Dios en su trato con sus semejantes, en la vida cotidiana, en sus tratos con sus padres y con sus hermanos. Jesús confió en Dios antes de iniciar su ministerio, y durante su ministerio, y al final de su ministerio. Jesús fue tentado, acuérdense ustedes, pero salió ileso de la tentación. ¿Por qué salió ileso? Porque confiaba en Dios, confiaba en las promesas de Dios. Todas las personas que confían en Dios, los que los rodean pueden ver eso. La fe en Dios tiene que verse. La fe verdadera tienen que verla los que nos rodean. ¿Saben ustedes qué hacen los orgullosos? No confían en Dios. Ellos confían en sí mismos, confían en su inteligencia, confían en sus conocimientos, etc. Pero estos judíos reconocían que Jesús confiaba en Dios. Pero esto que dijeron de Jesús, no lo dijeron de los otros ladrones que murieron junto con él. Los judíos oyeron que Jesús exaltaba a Dios en sus enseñanzas y también en sus milagros. Cada vez que Jesús hablaba, ¿de qué hablaba? Hablaba acerca de Dios. Hablaba de las cosas relacionadas con Dios, de las cosas relacionadas con el reino de Dios. Cristo nunca trató de llamar la atención hacia su persona. Vean ustedes cómo la fe de una persona nos dice lo que hay en el corazón de esa persona. La fe obra en nuestra mente, la fe obra en nuestras emociones, la fe obra en nuestra voluntad, y es por eso que los demás pueden verla. La fe permea nuestra personalidad entera. Cuando una persona tiene fe en Dios, los demás pueden verlo. Los hombres de fe pueden hacer cosas que los demás no pueden.
Los hombres de fe pueden decir cosas que los demás no dicen. ¿Saben ustedes qué hacen los falsos maestros? Quieren que los hombres confíen en ellos, no que confíen en Dios. Quieren que crean en ellos, que los amen a ellos, no que crean en Dios ni que amen a Dios. Los hombres de fe ven las cosas de una manera diferente a como la ven los que no tienen fe. Las personas que no tienen una fe verdadera dudan de la existencia de Dios. Hay religiosos, vean lo que estoy diciendo, hay religiosos, no creyentes, que parece como que creen en Dios. Pero ¿saben una cosa? Por su forma de hablar podemos detectar que ellos ven como muy pequeñito a Dios. Los religiosos hipócritas ven a Dios como muy pequeñito. ¿Y saben por qué? Porque ellos se ven como muy grandes. Pero el cristiano verdadero ve a Dios como muy grande. Para el verdadero cristiano, Dios no solamente es mucho, Dios lo es todo. Si ustedes son cristianos verdaderos, ustedes entienden que para ustedes Dios lo es todo. Los judíos veían que para Jesús Dios lo era todo. Su pasión, su vida, su comida, su hambre, su sed, su deleite, su placer. Hermanos, que los que nos rodean vean que Dios es así para nosotros. Que los que nos rodean vean que somos hombres de fe, que somos mujeres de fe. Entonces, aquellos judíos veían que Jesús no confiaba en sí mismo. Hay personas que confían mucho en sí mismas. Son personas que creen que son lo que son y que tienen lo que tienen porque son muy inteligentes, porque son muy esforzados. Pero Jesús no era así. Esas personas que confían en sí mismas se adoran a sí mismas, pero no pueden adorar a Dios. Entonces, como confían en sí mismos, no pueden confiar en Dios también. Son autosuficientes, son arrogantes y en el fondo desprecian a los humildes. En una ocasión Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero los orgullosos no quieren aprender eso. ¿Saben qué es lo que buscan los orgullosos? Buscan la excelencia, buscan el éxito y desprecian a los humildes. Ven a los humildes como mediocres, como conformistas. Los orgullosos creen que pueden triunfar en cualquier cosa si tan solo se lo proponen. Pero ven ustedes que Cristo, el creador del universo, era manso y humilde de corazón, y eso podían verlo todos los fariseos. Cuando Cristo hacía un milagro, ¿se jactaba de ello? ¿Presumió alguna vez de los milagros que hizo? Sanó a muchos enfermos y les decía que no se lo dijeran a nadie. Cristo no buscaba publicidad. Les dijo a sus seguidores después de hacer un milagro: el Padre que mora en mí, dice, Él es el que hace las obras. Él no decía, yo las hago. Vean, Cristo tenía derecho de jactarse de lo que hacía, pero nunca lo hizo. Eso es exactamente lo que hace la fe verdadera. Incluso Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es lo que debe decir todo cristiano verdadero. Pero los orgullosos no pueden decir eso. Los orgullosos dicen lo contrario. Es necesario que yo crezca y que Cristo mengüe. Hermanos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, debemos buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Eso es lo que hace la fe verdadera. Supongamos que tenemos inteligencia para algo. Supongamos que tenemos capacidad para hacer algo. Díganme, ¿de dónde provino esa inteligencia? ¿De dónde provino esa habilidad? Es algo que Dios nos concedió. Entonces díganme, ¿de qué podemos presumir? Si Cristo no se jactó, ¿nos jactaremos nosotros?
Cristo confiaba en Dios. ¿Y saben ustedes en qué podemos verlo? En que nunca estaba preocupado. Cristo nunca estaba desanimado. Cristo nunca pensó que su misión fuera muy dura. Nunca pensó que su misión fuera algo injusto. Cristo nunca pensó en tirar la toalla. Entonces vean ustedes que la fe verdadera no solamente nos preserva de la jactancia, sino también del temor. Todos los cristianos verdaderos llegamos a resbalar. Todos los cristianos cometemos errores en una circunstancia o en otra. Pero ¿saben ustedes qué hace la fe verdadera? Hacen que nos levantemos y que prosigamos nuestro camino. Y nos hace más cuidadosos, nos hace más vigilantes. Dios mío, ayúdame a no pecar contra ti. Cristo sabía que lo iban a matar en Jerusalén, pero fue a Jerusalén. Y ahí en Getsemaní parecía que como quería renunciar, pero él afirmó su rostro y se entregó en manos de sus enemigos. Fue traicionado por Judas Iscariote, pero aún así perseveró en su amor. ¿Qué pensaría Judas Iscariote cuando Cristo le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Ahí pueden ustedes ver cómo Cristo confiaba en Dios y todos los demás pudieron verlo. Todos los demás escucharon cuando Cristo le dijo a Judas, amigo. Que Dios nos enseñe, hermanos, a confiar en Dios de la misma manera. Otra cosa, Cristo confiaba en Dios abiertamente. ¿Por qué lo digo? Hay algunos que dicen que confían en Dios, pero les da vergüenza reconocerlo. No lo reconocen públicamente. Creen que son cristianos, pero es posible que haya cristianos secretos. Si tú dices que crees en Dios, tienes que reconocerlo públicamente. Los cristianos secretos no existen. Hay algunos que les da vergüenza reconocer que son cristianos. A otros no solo les da vergüenza, les da miedo. Hermanos, pidamos a Dios que nos enseñe a confiar en Él. ¿O Dios no merece acaso toda nuestra confianza? Que Él sea nuestro temor y que Él sea nuestro miedo. Cristo vivió toda su vida confiando en Dios. Y exactamente así debemos vivir nosotros. Hay un versículo que dice que el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan? Entonces, si es por la fe que tenemos vida, ¿nos avergonzaremos de lo que nos da vida? No puede ser. Estos judíos no dijeron, Jesús confió en Dios de vez en cuando. Nosotros no debemos confiar en Dios de vez en cuando, debemos confiar en Dios siempre. Los judíos aquellos no dijeron, confió en Dios antes de su ministerio, pero no ahora. Ellos entendían que Cristo confió en Dios siempre. Hermanos, que los que nos rodean vean que nosotros confiamos en Dios siempre. Que nuestros hijos vean que confiamos en Dios siempre. Que no piensen por ningún momento que somos hipócritas. Ninguno de los fariseos pensó eso de Jesús. Hermanos, si los que nos rodean no confían en Dios, hagámoslo nosotros. ¿Y saben qué pasará? Si los que nos rodean ven que nosotros confiamos en Dios, tal vez se animen a seguir nuestro ejemplo. Nuestra fe debe ser algo práctico, no solamente en teoría. Debemos tener fe en Dios en las cosas grandes y también en las cosas pequeñas. Díganme ustedes, ¿Dios pudo abrir el mar rojo y no puede ayudarnos con nuestros problemas? ¿No puede ayudarnos Dios a pagar la renta? ¿No puede ayudarnos Dios a pagar el gas, la luz, el predial? Si nuestros hijos necesitan cuadernos y útiles para su escuela, si necesitan zapatos, ¿Dios no puede ayudarnos a comprarles lo que ellos necesitan? ¿Podemos confiar en Dios en medio de la pobreza? ¿Podemos confiar en Dios en medio de la enfermedad?
¿Podemos confiar en Dios en medio del coronavirus? ¿Pueden ustedes confiar en que Dios les librará de caer en tentación? Hermanos, lo que necesitamos es menos fe teórica, necesitamos más fe práctica. Algo que podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, desde la mañana y hasta la noche. Díganme, hermanos, Dios no puede librarnos de cualquier contratiempo, de cualquier obstáculo, de cualquier oposición si le place. ¿O creemos que Dios puede librar a los demás y no a nosotros? Y ustedes, personas que no son salvas, ustedes, personas que no han creído en Cristo aún, deben creer que Dios puede librarlos ahora si le place. Dios puede salvarlos a ustedes si le place. Dios puede perdonarlos ahora, en este momento si le place. Reconozcan su pecado delante de Él y Él los perdonará en este momento, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. ¿Piensan ustedes que no merecen la salvación? Pues nadie la merece. ¿Quién merece la vida eterna? Pedimos a Dios que les ayude a confiar en Él ahora, para salvación, y que les ayude después a confiar para todo. Todos los que confían en Dios, todos los que confían en Cristo están seguros, están firmes porque su mano es todopoderosa. Si ustedes confían en Dios, ustedes no van a ser defraudados, no van a ser decepcionados. Aunque tu padre y tu madre te fallen, Él nunca te va a fallar, así está escrito. Confiar en Dios es algo razonable y no confiar en Dios es algo irrazonable. Díganme, si Dios existe y a los creyentes no nos cabe ninguna duda, nosotros creemos que Dios todo lo sabe. Nosotros creemos que Dios todo lo ve. Nosotros creemos que Dios todo lo puede. Entonces, si Él ha dicho que no nos dejará y no nos desamparará, ¿será posible que no pueda cumplir eso? Si Dios hizo mis oídos, Él puede oírme. Si Dios hizo mis ojos, Él puede verme. ¿Será posible que si soy su hijo por medio de la fe en Cristo me abandone? Nosotros no abandonamos a nuestros hijos. ¿Será posible que Dios nos abandone a nosotros? Vamos a suponer que tuviéramos parientes ricos, que tuviéramos parientes que tienen mucho dinero y que confiáramos en ellos. Bueno, si tú quieres confiar en tus parientes ricos, vean, tus parientes ricos te pueden fallar. Aunque tengas parientes ricos, si tú vas y les pides prestado, a lo mejor no te prestan, a lo mejor te fallan, pero escúchame, Dios nunca te fallará. Tenemos más motivos para confiar en Dios que en todo el mundo en su conjunto. ¿Me explico? Es mejor confiar en Dios que en los hombres. Es mejor confiar en nuestro Creador que en las criaturas. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Acuérdense que está escrito, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, pero échala. No solamente Dios es todopoderoso, también es fiel. Siempre cumple sus promesas. Dios no puede mentir. Si tú confías en tus hijos te pueden fallar. Pero si tú confías en Dios, Dios nunca te va a fallar. Créelo, créele. Nosotros tenemos la tendencia a alabar a los que nos apoyan, a los que nos ayudan, aunque no lo merezcan. Pero ¿saben una cosa? Que cuando adulamos a los demás, cuando elogiamos a los demás, cuando confiamos en los demás, eso no es correcto, eso nos degrada, eso nos humilla. En cambio, cuando aprendemos a confiar en Dios, eso nos engrandece. Debemos confiar en Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y saben una cosa, humillarnos ante los hombres no es bueno, pero humillarnos ante Dios, eso es lo más razonable, eso es lo mejor, eso es lo que más nos conviene. Todos los que se humillan delante de Dios se engrandecen.
Es grandeza nuestra, escuchen lo que les voy a decir, es grandeza nuestra humillarnos delante de un Dios tan grande como el nuestro, humillarnos delante del Altísimo. Ningún hombre es altísimo, pero nuestro Dios es altísimo con mayúscula. Si ustedes confían en Dios, esa confianza los hará fuertes. Si ustedes se meten con un hombre que confía en Dios, ustedes se meten en problemas. Vean lo que les voy a decir. Eso lo descubrió Amán cuando quiso acabar con Mardoqueo. ¿Se acuerdan? Amán creyó que iba a acabar con Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Amán era amigo del rey. Pero Amán no contaba con que Dios estaba con Mardoqueo. Mardoqueo confiaba en Dios. Y es por eso que Amán no pudo contra él. Ay de los maridos inconversos que maltratan a sus mujeres, de los maridos inconversos que maltratan a sus mujeres por ser cristianas. Ay de las mujeres que se burlan de sus maridos porque son cristianos. Cuando un cristiano lucha contra el mal, Dios está con él, Dios lo apoya. No se pongan ustedes en contra de un hombre que confía en Dios. No lo hagan. Vean ustedes, los judíos mataron a Cristo, pero Dios no estaba con los judíos. Dios estaba con Cristo, pero no con los judíos. Ahora vean ustedes, en segundo lugar, la prueba que es la esencia de la burla. ¿Qué le dijeron a Jesús? Líbrele ahora si le quiere, líbrele ahora si le ama. ¿Saben ustedes una cosa? Si nosotros confiamos en Dios, nuestra fe va a ser probada también. El diablo se burla de todos los que tienen fe en Dios. Si ustedes están en problemas, ¿saben qué les va a decir el diablo? Les va a decir en el oído, a ver que te libre Dios ahora que estás en problemas. Tú dices que crees en Dios, pero mira, no tienes dinero. Dices que crees en Dios, dices que confías en Dios, pero mira, estás enfermo. No tienes ni para comprar los medicamentos. Y dices que Dios te ama. A ver si es cierto que Dios te ama, que te saque de este problema que tienes. Estás endeudado, no puedes pagar. A ver que te ayude. Nuestra fe tiene que ser probada también, hermanos. La fe es más preciosa que el oro, ¿recuerdan? Es lo que dice Pedro. ¿Para qué se prueba el oro? Nuestra fe es probada como el oro. El oro es probado para limpiarlo de sus impurezas. Y nuestra fe es probada para limpiarla de sus impurezas. Hermanos, ¿tenemos miedo de que nuestra fe sea probada? Si ustedes tienen miedo de que su fe sea probada, con más razón va a ser probada. Dios quiere enseñarnos, hermanos, a confiar en Él. Dios quiere enseñarnos a alzar nuestros ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Pues ¿de dónde puede venir sino de arriba? No podemos esperar ayuda de abajo. Solamente nuestra ayuda puede venir de lo alto. Vamos a suponer que están ustedes afligidos y su aflicción va creciendo poco a poco. Supongamos que están ustedes enfermos y su enfermedad va creciendo en lugar de disminuir. En esos momentos Dios está probando nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si le pedimos a Dios que nos saque del hoyo y no nos saca, ¿qué vamos a hacer entonces? Tal vez ustedes crean que su fe es mucha, pero a lo mejor es muy poca. En una ocasión Cristo le dijo a Pedro, aunque otros te nieguen, yo no te negaré. Ven, Pedro pensaba que su fe era mucha, pero no era como él pensaba. ¿Por qué dijo esas palabras Pedro? Porque confiaba en él, pero no en Dios. Ahora, si Cristo mismo fue probado en cuanto a su fe,
¿Ustedes creen que vamos a escapar nosotros? Pedro presumió de que tenía mucha fe. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Tuvo que llorar amargamente. Pero aprendió la lección. Escuchen, si nosotros tenemos que llorar amargamente, no importa. Que la aprendamos nosotros también. Que aprendamos nuestras lecciones. Satanás es muy astuto. ¿Saben cuándo lo demostró? Cuando tentó a Jesús en el desierto. Satanás sabe cuándo y a qué horas probar nuestra fe. Sabe muy bien cuándo lanzar sus dardos de fuego. Eso es lo que es la burla. Un dardo de fuego. Cristo estaba en la cruz y ahí estaba Satanás probando su fe. Dice, se encomendó a Jehová, líbrele ahora si le quiere. Ahora díganme, ¿el Padre no amaba al Hijo? Imagínese un cristiano que ve que su hijo necesita unos tenis y no tiene para comprárselos. El diablo le dice al oído, si Dios te ama, a ver que te dé el dinero para los tenis que necesita tu hijo. Dices que eres uno de los escogidos, mira, no tienes trabajo. El diablo nos ataca exactamente cuando más nos duele. Sus dardos nos los clava cuando más nos duele. Esos dardos penetran muy hondo, son muy dolorosos. ¿Saben qué dice el diablo en esos momentos? Dios sacó a Daniel de las fauces de los leones, pero a ti no te saca del hoyo, estás en problemas y no te saca. Dios sacó a Daniel de las fauces de los leones porque él era un hombre muy entregado, pero tú eres un hipócrita, a ti no te va a sacar. Hermanos, Dios ayudó a los que confiaron en Él. ¿Será posible que no nos saque a nosotros, que no nos ayude a nosotros si confiamos en Él? ¿Será posible? ¿Qué pasaría si un solo cristiano pudiera perderse? Si un solo cristiano no recibiera la ayuda de Dios cuando se está hundiendo. ¿Saben qué? Satanás pegaría carcajadas. No es posible que un cristiano verdadero termine perdiéndose, no puede ser. Qué gusto les daría a los demonios si un solo cristiano pudiera perderse. ¿Saben qué harían? Lo anunciarían por todo el mundo. Se burlarían de los cristianos y de Dios por todo el mundo. Dios ha fallado, Dios no cumple sus promesas. Dios es un mentiroso. Es imposible que eso sea así. Cristo estaba en la cruz y dicen, se encomendó a Jehová, líbrele ahora si le ama. Le dijo a Dios que lo librara, pero no lo libró. Vean ustedes, Cristo estaba en la cruz y el diablo le estaría diciendo a Cristo, ya te clavaron los pies, ya te clavaron las manos y ahora te van a matar. ¿De qué sirvió que sanaras a tantos enfermos? ¿De qué sirvió que resucitaras a los muertos? Mira, estás ahí en la cruz y te están matando. Tú ayudaste a muchas personas, mira, ¿quién te ayuda ahora? Y eso es lo que Satanás nos dice a nosotros. Tú has ayudado a otras personas cuando tienen problemas, mira, ahora tú estás en problemas y nadie te ayuda. Satanás lanza sus dardos cuando más daño hacen, cuando más duelen. Líbrele ahora si le ama. Un cristiano que está enfermo puede comprar un medicamento muy caro y no sanar. Tú pensabas que el medicamento te iba a sanar porque era muy caro. Pues aunque sea muy caro, tal vez no te ayude ese medicamento. Y el diablo va a venir y te va a decir, ahí está. Hiciste una oración, te compraste el medicamento y mira, sigues enfermo. Que le libre ahora, dice el enemigo. Vimos el otro día, hermanos, acuérdense,
que si Dios nos libra de nuestros temores, esa es una bendición muy grande. ¿Ven? Simplemente con que Dios nos libre de nuestros temores, esa es una bendición muy grande. Vamos a suponer que están ustedes enfermos, pero Dios no les libra de su enfermedad. Pero si les libra del temor, Dios les está escuchando. ¿Entienden? Cuando Dios nos libra del temor, esa es una muestra de su poder. Esa es una muestra de su bondad. Es una muestra de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, etc. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Escuchen, Dios nos librará de una manera o de otra. ¿O acaso no querremos que Dios nos libre como nosotros queremos? Vean, si Dios no nos libra de una manera, nos libra de otra. Hay personas que se fueron de esta iglesia porque la vida cristiana les pareció muy dura, porque la doctrina les pareció muy dura. Pero díganme ustedes, ¿diluiremos la verdad? ¿Rebajaremos la verdad? ¿Rebajaremos el evangelio para que les guste? ¿Para que no se vayan? Cada vez que se va una persona de esta iglesia, nuestra fe es probada. Eso no nos gusta. ¿A quién le va a gustar eso? ¿Y saben qué nos dice el diablo cuando se va una persona de esta iglesia? La gente se fue de esta iglesia porque eres un mal predicador. Eres un mal pastor. Por eso se va de la gente. Son los dardos de fuego del maligno. Hermanos, nuestra fe tiene que ser probada. Es inevitable que lo sea, individualmente y colectivamente. Tú crees que tienes fe porque tienes dinero. ¿Crees que tienes fe porque estás sano? Porque tienes una pareja, porque tienes tus hijos están bien. Pero ¿qué harás mañana si te metes en problemas? ¿Qué harás mañana si se te muere un ser querido? ¿Qué harás mañana si te asaltan, si te roban tu carro? Nosotros creemos que tal vez tengamos mucha fe, pero quién sabe cuál sea la realidad. Hermanos, Dios sabe cómo probarnos a cada uno de nosotros. Dios sabe hacia dónde se inclina nuestro corazón. Dios sabe cómo limpiarnos de nuestros ídolos. Recuerden ustedes, hermanos, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué? Dios nos juzga aquí para no juzgarnos allá. Cuando los que nos rodean se burlan de nosotros por ser cristianos, nuestra fe está siendo probada. Hermanos, ¿no podemos soportar que los demás se burlen de nosotros? ¿No podemos soportar las burlas de nuestros semejantes, de ese vecino grosero? ¿No pueden ustedes soportar la burla de un patrón déspota? ¿No pueden soportar la burla de un científico ateo? Acuérdense que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos conecta con Dios. Tiene que ser probada. Y si no soportamos una pequeña burla, pues mucho menos vamos a soportar una burla grande, una prueba grande. Una prueba pequeña nos puede ir capacitando para enfrentar pruebas más grandes. Dios nos prueba de muchas maneras. Dios nos prueba a través de nuestra pareja, nos prueba a través de un hijo. Dios nos prueba en el trabajo. Dios nos prueba de muchas maneras. Hermanos, examinen su fe. Ahí está la clave del asunto. Todo depende de eso. Ahora veamos por último la respuesta a la prueba. En el Antiguo Testamento, todos los creyentes verdaderos fueron probados. Dios probó la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Abraham se desesperaría viendo cómo pasaban los años, pero no venía el hijo prometido. Pero llegó.
¿Sí o no? La prueba de Abraham fue muy dura, pero la pasó. La prueba de Job fue muy dura, pero la pasó. Los amigos de Job lo tachaban de hipócrita. Le echaban sal en la herida. ¿Cómo se sentiría Job en ese momento cuando sus amigos se burlaban de él? El problema de Job era muy duro. Su prueba fue muy dura. Pero Dios lo sacó reluciente como el oro. Acuérdense de Aarón. Sus 2 hijos cayeron muertos, ¿se acuerdan? Pero él se quedó callado. Soportó la prueba. ¿Cómo se sentiría Aarón cuando sus 2 hijos murieron? Y eran sacerdotes. ¿Qué diríamos nosotros si Dios nos quitara 2 hijos de un golpe? Acuérdense ustedes que Job se enojó con sus amigos, pero no se enojó con Dios. Y con eso demostró que su fe era verdadera. Los hipócritas se enojan cuando las cosas no son como ellos quieren, pero se enojan con Dios. Si tú te enojas con Dios, eres un hipócrita. ¿Recuerdan ustedes que Jeremías lloró mucho por su pueblo? Jeremías lloró mucho por su pueblo, pero no escucharon su testimonio. Se burlaron de él, se burlaron de Jeremías, pero Dios lo libró de sus enemigos. David fue probado muy duramente. Saúl trató de matarlo, su hijo Absalón también. Pero Dios lo libró siempre de sus enemigos. Dios libró a los 3 jóvenes hebreos en medio del horno de fuego. ¿Se acuerdan? Dios libró a Daniel en el foso de los leones. Dios siempre libró a todos los que confiaron en Él. Y si ustedes confían en Dios, hermanos, Dios los librará. No lo duden. Pero escuchen, Dios libra a los suyos a su manera, no a nuestra manera. Díganme, Cristo estaba en la cruz. Se burlaban de Él. ¿Dios no lo libró? Ven, sí lo libró. No lo libró de la muerte, pero sí lo libró. Dios libró a su Hijo, no como los judíos pensaban que lo libraría, porque ellos decían, líbrele ahora. Ellos pensaban, lo va a librar si lo baja de la cruz. Pero ¿qué hubiera pasado si el Padre hubiera bajado al Hijo de la cruz? ¿Eso hubiera sido librarlo? No. Cristo tenía que morir en la cruz, porque no había otra forma de salvar a los pecadores. El Padre no impidió que le clavaran las manos en la cruz, no impidió que le clavaran los pies, no impidió que le clavaran la lanza en el costado. Para Cristo no hubo ningún analgésico, no hubo ninguna anestesia. Tuvo que soportar todo el dolor, todo el sufrimiento de la cruz. Permitió que muriera y que fuera sepultado. Dios permitió que muchos cristianos fueran quemados vivos. ¿No los libró Dios? Los libró del infierno. Vean, no los libró de la hoguera, pero los libró del infierno. Los libró del temor de la muerte. ¿Cuántos mártires fueron quemados vivos mientras ellos alababan a Dios? Bien, Dios los libró del temor de la muerte. Escuchen, hermanos, Dios nos librará de una manera o de otra. No se espanten, no se preocupen. Los cristianos son más que vencedores, sea que vivan, sea que mueran. Dios libra a los suyos de la mejor manera siempre, de la mejor manera según Él, no según nosotros. ¿Qué hubiera impedido si el Padre hubiera impedido la muerte del Hijo en la cruz? Si lo hubiera librado de la muerte, no hubiera habido liberación. ¿Entienden ustedes? No hubiera sido una victoria, hubiera sido una derrota. Díganme,
¿no fue mucho mejor que Cristo muriera en la cruz? ¿O no? Hay una parte donde dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escúchenme. ¿Nos gusta que Cristo haya muerto crucificado? Bien, en un sentido no, en otro sentido sí. ¿Por qué predicamos a Cristo crucificado? Porque nos da gusto lo que Cristo logró siendo crucificado. Ese es el asunto. ¿Cuántos enemigos venció Cristo en la cruz? Venció al pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció al infierno. Cristo es nuestro Redentor. Pero si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cuál redención? No hubiéramos sido redimidos y hubiéramos estado en las tinieblas eternas por siempre jamás. En una ocasión Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Escuchen, si Job dijo eso, con más razón nosotros. Entonces, aun si estuviéramos como Job en su situación, no tenemos por qué volvernos locos. Dice el apóstol Pablo en una parte, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, tenemos que portarnos como hombres y ser esforzados. No olviden que el amor de Dios por los suyos es inmutable, es eterno. Nunca dejará de amar Dios a los suyos. Dice, líbrele ahora si le ama. Hermanos, si ustedes son creyentes verdaderos, Dios les ama. No pueden dudarlo en ningún momento. Pero ustedes que me escuchan, que no son cristianos, ustedes no pueden pensar que Dios los ama. Si ustedes no han creído en Cristo verdaderamente, Dios no los ama. Dios ama a los suyos, no a todo el mundo. Si ustedes nunca han confiado en Cristo, si ustedes nunca han creído en Cristo, Dios no los ama. Si ustedes dudan de la existencia de Dios, ¿cómo creerán en el amor de Dios? Imposible. El día que ustedes se arrepientan de su pecado y entiendan que han sido perdonados, entonces entenderán que Dios los ama, pero no antes. Pídanle a Dios que les perdone. Arrepiéntanse de todos sus pecados y todos sus pecados serán perdonados y después de eso conocerán, experimentarán el amor de Dios. Las personas que no se arrepienten de su pecado, aunque escuchen del amor de Dios, ven ese amor como algo incierto, como algo nebuloso. No pueden esperar sentir el amor de Dios, imposible. Díganme, ¿quién merece el amor de Dios? Nadie merece el amor de Dios, nadie merece el perdón de Dios, pero Dios está dispuesto a perdonarlos. Pruébenlo, compruébenlo. Dice, líbrele ahora. Dios puede perdonarte ahora, Dios puede librarte ahora. Y no esperes para mañana, arrepiéntete hoy y Dios te perdona hoy. No pienses que mañana va a ser un mejor día. Si ustedes nunca han confiado en Dios, si ustedes nunca han tenido fe en Dios, empiecen ahora, prueben ahora. Si ustedes durante muchos años han estado lejos de Dios, acérquense a Él. Yo no sé si ustedes han desperdiciado 30 años de su vida, 40, tal vez 50 o 60. Pero si ustedes vienen a Cristo hoy, Dios los perdonará hoy. Vean ustedes el caso de aquel ladrón que murió junto a Jesús. Desperdició toda su vida. Vivió en el pecado toda su vida. Pero ya cerca de su muerte confió en Dios. Y Dios le perdonó a esa hora cuando ya se estaba muriendo. Fue perdonado y despertó en el paraíso. Si ustedes creen en Cristo ahora y un día de estos llegaran a morir por el coronavirus, no se preocupen. Si ya creyeron en Él, ya Dios les perdonó y estarán con Él para siempre jamás. Hermanos, nosotros hemos confiado en Dios, pero debemos aprender a confiar en Él cada día, día con día.
Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, que podamos creer en Él cada día más y más. Hermanos, el día de mañana las cosas pueden ponerse muy duras aquí en México. ¿Qué tal si se ponen como en Estados Unidos, como en Italia? Pero no importa. Pueden ponerse muy duras las cosas en sentido económico, en sentido político, pero no importa. Debemos aprender a confiar en Dios más y más cada día. Si Él quiere librarnos del coronavirus, puede librarnos si quiere. Y si no quiere, pues que Él haga lo que quiera. No tenemos por qué espantarnos. Debemos confiar en que Dios vindicará su verdad aún. Su palabra será predicada aún. Nosotros creemos en la verdad, en el poder de la verdad, en el poder del Espíritu Santo. Dios puede salvar a muchos si le place. Dios puede usar este coronavirus para que muchos busquen a Dios y lleguen a ser salvos en estos días. Que así lo haga. Que Dios abra nuestra boca, hermanos, para anunciar su palabra, para que muchos lleguen a conocer a Cristo. Cristo estaba en la cruz, parecía derrotado, pero ¿era posible que fuera un derrotado? Imposible. Cristo muriendo fue más que vencedor, hermanos, y nosotros lo seremos también. Que Dios nos ayude. Debemos evangelizar, hermanos. El Evangelio vive, Cristo vive. Han pasado más de 2000 años y el Evangelio sigue vigente. La verdad prevalecerá, aunque estamos rodeados de ignorancia, de tinieblas y de falsedades y mentiras. Debemos seguir hablando del Evangelio verdadero. Digámosles, hermanos, a los que nos rodean, que Cristo murió por los pecadores. Ese mismo día que Cristo murió, el ladrón que murió junto con Él fue con Cristo al paraíso. Vean, Cristo se estaba muriendo y aún era todopoderoso, pues pudo salvar a aquel ladrón. Y ahora está Cristo sentado en el trono del universo. Si muriéndose, pudo salvar, imagínense ahora. Hermanos, aprovechemos esta situación presente para hablar del Evangelio. ¿Tienen copias de algunos folletos? Saquen copias de esos folletos y regálenlas a los vecinos. Inviten a la gente a buscar a Dios. Lo que estas personas necesitan no es salud, no es dinero. Lo que la gente necesita no es una pareja. Lo que la gente necesita es a Dios, es a Cristo, es la salvación. Supongamos, hermanos, que toda Ciudad Neza se infectara del coronavirus. ¿Qué importaría eso? Vamos a suponer que alrededor de nosotros hubiera muchos enfermos y que oráramos por ellos y sanaran. ¿Qué ganaríamos con eso? ¿Qué ganarían ellos? Lo que ellos necesitan no es salud. Lo que ellos necesitan es la salvación. Lo que necesitan es a Cristo, hermanos. No dejemos de hablar de Cristo. Todos necesitamos más y más de Cristo. Oremos. Padre Celestial, danos más de tu Espíritu Santo. Abre nuestra boca para hablar de Cristo. En esta hora difícil, oh Dios, cuando tanta gente tiene miedo de esta enfermedad, danos tu gracia para hablar de Cristo, para no callar. Que la gente entienda que te necesita, que necesita mucho más que una seguridad de salud. Ayúdanos a todos, Dios, a poner en ti nuestros ojos y nuestra confianza, a confiar en ti desde ahora y hasta el último día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.